registros bancarios suizos revelaron que buena parte del botín de guerra, una vez blanqueado por supuesto, fue destinado a la Argentina, país al que los nazis consideraban una especie de santuario para sus inversiones. Claro, si se tiene en cuenta la profusión de jerarcas nazis que pasó por este país, el dato no sorprende. Lo que sí sorprende es el monto. En marzo de 1945, el Departamento de Estado calculó que las inversiones nazis en la Argentina rondaban los 150 millones de dólares, que actualizados serían unos 400 millones de dólares. Una cifra tan tentadora que hace pensar que incluso Odessa, la misteriosa red mundial de protección de nazis tras la caída del Tercer Reich, podría seguir manejando cuantiosos fondos. Digamos, confirmarse la estructura operativa y la fortuna que estaba al servicio de Odessa, es razonable imaginar que todavía hay canales que funcionan, inclusive hay supuestos que no se pueden comprobar en este momento de algunas empresas que hoy tienen auge en el mundo, que corresponden a capitales que fueron operados desde la misma Odessa. Odessa hoy, hay una red de contactos que es una configuración cambiante de intereses entre gente de segunda generación también. Los investigadores del Centro Simón Wiesenthal suponen que buena parte de la porción del botín de guerra nazi que fue destinado a la Argentina ingresó como capitales debidamente blanqueados y por lo tanto su paso quedó registrado en el Banco Central de la Argentina. Tenemos entendido que el Banco Central de la República Argentina entregó a la organización Wiesenthal 5 libros manuscritos, ¿no es cierto? ¿Esto es lo que ustedes tienen en este momento en su poder? ¿Lo satisface esa información? Bueno, son fotocopias de documentos de contabilidad. Por el momento estamos estudiando esos documentos para comparar con otros documentos que tenemos en Europa y para tratar de llegar a no solamente el envío de oro de Suiza, España o Portugal aquí, pero también el transferimiento y la inversión de este oro en ciertas empresas. Entonces, como nosotros sabemos más o menos las empresas que tuvieron lazos en el Cono Sur, especialmente empresas en España, vamos a empezar ahora el estudio del problema desde el otro lado del océano. ¿Usted podría nombrar alguna de esas empresas que hayan tenido inversiones en la Argentina y que se hayan beneficiado con el oro nazi? No, por el momento yo creo que es un poco prematuro, pero se habla principalmente de bancos y bueno, poco a poco vamos a ver, porque este no es una especulación, hay que tener documentos. Samuels tiene el tacto de un diplomático a la hora de hacer declaraciones. Del mismo modo que la semana pasada no quiso revelarnos el nombre del jerarca nazi, que por casualidad se encontró durante un crucero a la Antártida, tampoco quiso adelantar qué espera de los registros del Banco Central. Pero en la memoria de los investigadores está fresco el recuerdo de cuando el presidente Carlos Menem abrió con gran pompa los archivos oficiales sobre los nazis que pasaron por la Argentina. El resultado fue pobre. Las esperanzas que puede haber respecto a la documentación que quede todavía en el Banco Central para seguir la pista del tesoro son verdaderamente pocas. El ejemplo más cercano que tenemos es la apertura de los archivos decretada por el presidente Menem en febrero del 92, archivos sobre nazis y criminales de guerra que todos los organismos oficiales tendrían que haber hecho públicos. En esos archivos lo más importante es lo que falta. Esos archivos estaban depurados, había fojas enteras que faltaban de expedientes. Había, a cambio de una veintena de fojas en el expediente de Mengele, de Joseph Mengele, acá en la Argentina, había una tarjetita diciendo depurado
en una fecha que era fines de marzo del 72. Si pasa lo mismo con los libros del Banco Central, creo que vamos mal encaminados. No va a haber ningún resultado muy espectacular. También Beraja, que es uno de los 3 miembros de la Comisión del Congreso Judío Mundial que está investigando el destino del oro de los nazis, es escéptico sobre los resultados. ¿Hay nombre y apellido para esas terminales del oro? Hay nombres y apellidos para las inversiones en algunas empresas. Para el oro no hay, porque era un movimiento absolutamente clandestino, inclusive para los propios que se habían apoderado de ese dinero. Ellos eran los primeros que querían que no se conociera ni por sus propios compañeros cuál era la cantidad de oro que podía cada uno poseer. ¿Y esas empresas, digamos, actualmente ustedes piensan iniciar algún tipo de acción? ¿O? No creo que esté abierto el camino en este momento, porque en aquel entonces eran inversiones que venían orientadas por empresarios alemanes. Habría que hacer toda una investigación para demostrar que el origen era ilegítimo, lo cual resulta en apariencia en este momento muy complicado. Sí, lo que creo que es importante, avanzar en una investigación para esclarecer históricamente lo que sucedió. Más que el afán de buscar una reparación económica o una demanda económica, creo que la Argentina, como muchos países del mundo, necesita esclarecer este periodo tan oscuro de la historia. Pero la investigación sobre el oro y las inversiones de los nazis ha tenido un coletazo inesperado, sorprendente, podríamos decir realmente casi increíble, hacia la figura de una personalidad muy famosa que tal vez, por no ser militar, pocos imaginaron vinculada a las negociaciones entre los jerarcas nazis y el peronismo. Hablamos de Eva Perón, en especial de los encuentros que mantuvo durante uno de sus viajes a Europa. Hay otro tema vinculado a esto, que es el presunto pago de protección hecho a Perón por los jerarcas. En este sentido, las sospechas principales se habían concentrado durante mucho tiempo sobre un viaje que hace Eva Perón a Europa en el año 47, donde, entre otros puntos del itinerario, va a Suiza y tiene una reunión con banqueros. Sobre esa reunión se especuló que había servido para depositar ese pago, esos bienes que habrían entregado los jerarcas a Perón. Verdaderamente no hay ninguna prueba documental sobre esto. Por otra parte, no es la única cosa sospechosa de ese viaje de Eva. Durante su estadía en el Vaticano, por ejemplo, en su entrevista con Pío XII, que era el Papa en aquel momento, hay una conversación, un pedido por parte de Pío XII para que se reciba en la Argentina Ante Pavelic y su banda de croatas. En España, Eva había estado con el que había sido presidente del Banco Central alemán durante el nazismo, que después termina en la Argentina como asesor del Banco Central argentino. En Portugal había estado reunida con el mariscal Graciani, que era un mariscal fascista, integrante del Consejo Fascista y demás. Es decir, durante ese viaje, las relaciones de Eva Perón con el nazismo en dispersión que quedaban en Europa en ese sentido son muchas. No es solo el tema del presunto depósito en Suiza, sobre el que, quiero insistir en esto, no hay ninguna documentación que lo pruebe. ¿Qué piensa el Centro Wiesenthal de la versión según la cual Eva Perón depositó en Suiza dinero que podría haber sido traído a la Argentina por los nazis? Yo fui, digamos, mal citado en la prensa sobre este punto. No es nuestro propósito salir ensuciar la memoria de una personalidad como Evita. Este no es el propósito. Somos una organización instrumental para luchar contra los prejuicios y la intolerancia de hoy. Entonces no me interesa si la persona de Evita ha hecho tal cosa, me interesa qué pasó con estos bienes robados. Si hay aquí una inversión, entonces yo creo que los que disfrutaron de esas inversiones
tienen una responsabilidad moral hacia la verdad.